estás, Luis? Bien, ¿qué tal, Omar? Gusto en saludarte. Oye, pues si nos puedes contar un poco de lo que tendrá que resolver. Sí será esta semana que viene, ¿verdad? Cuando la Corte, esperemos que no lo difieran, pero todo indica que sería esta próxima semana. Deberá ser esta semana o la siguiente, a más tardar. Pero el caso es que ya estamos muy cerca de tener una decisión, Omar. Interesante, porque sería el primer caso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite que los ciudadanos podemos presentar amparo contra la corrupción. Cuéntanos, Luis, te saluda José Oscar, ¿de qué se trata el amparo? ¿Es un amparo contra la Secretaría de Educación por desvío de dinero, entiendo? Cuéntanos exactamente de qué se trata. De manera indirecta, es un amparo no tanto contra la Secretaría de Educación, sino contra los estados, contra las entidades federativas, que son las que ejercen el gasto federalizado en materia de educativa. Y la Corte se tendría que, tendría que ver si los estados tendrían que darle la información, no a un gobierno, sino a un particular. No, es un tanto más delicado, incluso más efectivo, en caso de que la Suprema Corte admite el amparo. Ajá. Lo que sucede cada año es que la Auditoría Superior de la Federación hace observaciones muy puntuales sobre irregularidades en el manejo de ese gasto federalizado. En algunos casos una irregularidad que implica el que no se haya destinado a los objetivos que marca el presupuesto de egresos de cada año, pero en otros de que hay manifestaciones claras de actos de corrupción, tanto en el uso, me refiero al ejercicio de ese gasto, como a los pagos que se hace a miembros del sindicato de maestros. Entonces hay todo un enredo en el manejo de ese dinero, en el que nosotros estamos diciéndole a la Auditoría Superior: hiciste muy bien tu trabajo de fiscalización, pero lo que no está haciendo es el otro paso, sanciona incluso con acciones penales, no nada más acciones de responsabilidades administrativas o multas económicas, sino también manda a la cárcel a los corruptos, y si involucra a particulares, también contra los particulares. Este puede constituirse en un caso, en un hito histórico en el amparo. Claro, porque ustedes hablan de desvíos de recursos de 11,000 millones de pesos cada año. Eso es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación, y nosotros, para tenerlo como causa, como un elemento objetivo de nuestro amparo, lo tomamos como cierto. Pero si se hace una determinación específica, pues estamos hablando de cantidades monstruosas, porque, por ejemplo, este año el dinero que se va a destinar a educativo, pues anda cerca del billón es decir, 1 millón de millones de pesos. Es una cantidad monstruosa, es una cantidad descomunal. En eso, hablar de cantidades de 11,000 millones se empequeñece, pero de que hay opacidad, hay falta de efectividad, hay corrupción, sin lugar a dudas, y eso resulta violatorio de la Constitución. La Constitución prohíbe eso expresamente. Oye, digamos, con los cambios que se dan en la ley anticorrupción, y en caso de que se admitiera este amparo, ¿valdría la pena que las dos cosas se dieran en este momento? Es decir, ya tenemos una nueva ley anticorrupción, pero además de todo que dé entrada a la Suprema Corte este amparo. Se vuelve interesantísimo el esquema, se volvería, porque todavía está en potencia que la Suprema Corte admita esta posibilidad. Todavía no ha terminado de cuajarse la reforma legal en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, pero estando ya cerca de la posibilidad de que una y otras alternativas queden fijas, ahora resultará que en la vía ciudadana podemos combatir la corrupción, lo cual es lo que se puede llamar una judicialización ciudadana de la corrupción. Es todo un tema mayúsculo. Luis, justo hace apenas 10 días
presentabas tú, anunciabas que querías presentar un amparo para que el SAT verificara la información fiscal de Angélica Rivera, de la primera dama, justo en esta idea de la vía ciudadana. No sé si nos pudieras platicar un poquito de esto, ¿en qué está? El juez de distrito acaba de admitir mi demanda de amparo. Recordemos que el juez de distrito es el primer nivel, el que conoce de entrada el amparo, que pretenderé que se vaya a la Suprema Corte de Justicia en la segunda instancia. Este es en contra de la renuencia del SAT de confirmar sí o no si los datos contenidos en la declaración de impuestos por el año de 2010 de la señora Rivera son ciertos o son falsos. Hay algunos elementos, algunos indicios que me hacen pensar que hay unas inconsistencias. La señora goza de la presunción de inocencia y de la veracidad de la información, pero no sobra pedir que las inconsistencias que yo detecté son incorrectas. Yo creo que el tema se reduce a un aspecto en que el SAT solo tuvo que decir si son veraces o no son veraces. Luis, no son veraces, vamos a descartarlo porque Luis, implicaría confrontarse directamente con las estructuras superiores de la administración pública. Luis, ¿nos permites un segundo? Nos va a cortar el corte. Vamos a una pausa y regresamos. Regreso aquí en este domingo 1 de marzo y estábamos hablando justamente de este otro amparo que solicitó Luis Pérez de Hacha por el asunto de, digámoslo así, de la Casa Blanca, como ya se le conoce a este caso. Y nos decías, Luis, ya lo admitió un juez federal, ya, digamos, va avanzando el caso, y lo que tú pretendes es que, en términos reales, este caso también se vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, esta es la finalidad. ¿Esto cuánto podría tardar? Yo estoy calculando que nos puede tomar un año aproximadamente. Un año. Bueno, por lo que estamos viendo aquí, realmente, y lo dices muy bien, son dos escenarios muy distintos en los cuales, pues ya por la vía ciudadana estamos judicializando, y más que judicializar, yo creo que estamos solicitando la rendición de cuentas de nuestros funcionarios o, en este caso, de las personas que rodean a nuestros funcionarios, ¿no? Sí, porque mira, Omar, no es algo descabellado que paguemos impuestos y nos quedemos, tengamos que conformarnos en quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Yo creo que el solo hecho de pagar impuestos nos da el poder ciudadano de reclamar que se destinan a fines lícitos, correctos, efectivos, ¿no? Cuando estamos viendo un desorden en el manejo de los dineros en todos los niveles, digo, hay casos emblemáticos federales, pero nos podemos ir a los estados, al Distrito Federal, línea 2, se mencionaban hace un rato, los municipios, las sindicaturas en cada estado de la República. Yo creo que es un gran tema que el ciudadano lo trae bien en mente, genera frustración, genera hastío, y por el otro lado estamos viendo, o estuvimos viendo, una pasividad muy grande de la clase gobernante, de la clase política, y por eso el amparo se constituye en fase exploratoria, ¿cierto? Como una herramienta en que el ciudadano dice, ya basta, hagamos nuestro trabajo, y bueno, pues es cuestión de que la Corte se ponga en la misma frecuencia, no tiene por qué hacerlo en automático, pero será cuestión de seguir luchando en esto, ¿no? Pues interesante, y sobre todo porque, bueno, además será el miércoles, ¿verdad? Justo cuando ustedes estén en la audiencia. Podría retrasarse, pero lo más seguro es que ¿es en primera sala o en segunda? Es primera sala, de la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. Correcto, pues ahí estaremos muy pendientes el próximo miércoles, viendo qué pasa con este amparo que colocaste junto con Mexicanos Primero, y que sin duda, como bien lo dices, será un buen precedente para para el país, pero también para los ciudadanos sobre todo. Así es, y agradezco la oportunidad de charlar unos minutos con ustedes sobre este interesantísimo tema.
Te agradecemos mucho, Luis Pérez de Hacha, abogado, y estamos muy en contacto contigo, igual para ver en qué termina este asunto. Más adelante seguramente te estaremos buscando. Estoy a la orden y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, Luis Pérez de Hacha, abogado.